Hola, en esta oportunidad estudiaremos las propiedades de la distribución normal multivariada. Adicionalmente, veremos sus propiedades de independencia. Empecemos. Propiedades de una normal multivariada. Propiedad 1. Si X se distribuye como una normal, P variada mu sigma, si y solo si cualquier combinación lineal de variables A traspuesta X se distribuye como una normal con parámetros A traspuesta mu y matriz variancia-covariancia A traspuesta sigma A. Para poder estudiar esta propiedad, vamos a estructurar el enunciado de manera que podamos analizarlo mediante la axiomática. Podemos identificar la hipótesis como X, que se distribuye como una normal, P variada, mu sigma. Tenemos la transformación lineal de las componentes de la variable aleatoria X. Y como tesis, demostraremos que efectivamente esta combinación lineal es una normal, con sus parámetros A traspuesta mu, A traspuesta sigma A. Correcto. Es importante anotar que aquí tenemos un sí y solo sí. Entonces lo que vamos a estudiar primero es la condición necesaria de esta propiedad. Correcto. Veamos, por hipótesis nos están diciendo que X es una normal P variada mu sigma. Entonces, recurriremos a la definición de la función generatriz de momentos para una variable aleatoria X normal, que por definición es la que ustedes ven ahí en el recuadro. Entonces, si hacemos una nueva variable Y, que va a ser igual a la combinación lineal de X, entonces podemos decir que la función generatriz de momentos de esta nueva variable por definición, es igual al valor esperado de la base de los logaritmos neperianos elevados al t traspuesta i. Bueno, si hacemos el reemplazo por la variable aleatoria x, tenemos esta relación. Entonces, diremos que va a ser igual al valor esperado de un t, digamos, asterisco, correcto, traspuesta, que va a ser igual a t por a. Correcto. Entonces estamos haciendo un cambio de variable en la constante que está multiplicando a la variable aleatoria x. Ese t traspuesta a traspuesta lo estamos convirtiendo en un t asterisco traspuesta. Muy bien, no ha cambiado en nada la relación. Entonces, ahora tendremos el valor esperado de esta nueva relación en términos de t asterisco. ¿Correcto? Es solo álgebra. Muy bien, reemplacemos el valor de t asterisco como t a traspuesta. Entonces tendremos la siguiente relación y veamos cómo se forma. Correcto, aquí sería t traspuesta a traspuesta en realidad, ¿no? Y tendríamos en el otro término t traspuesta a traspuesta premultiplicando y a t postmultiplicando a sigma. Muy bien, si ustedes observan ahí, tiene la forma de una nueva función generatriz de momentos de una normal, en donde aquí tenemos al parámetro de posición central y en esta parte tenemos al parámetro de dispersión. ¿Correcto? Entonces, siendo así, lo único que hacemos es identificar cada uno de los términos en su respectivo, en la respectiva notación de la normal, ¿no? Y si reemplazamos, bueno, finalmente tendremos que la combinación lineal de las componentes de la variable aleatoria x se distribuye como una normal a traspuesta mu, a traspuesta sigma a. Muy bien, ahora veremos cómo sería en la condición suficiente. En la condición suficiente, lo que hacemos es replantear la hipótesis. En este caso, iniciaríamos ya asumiendo que que esta es la combinación lineal, ¿no es cierto?, de las componentes de la variable aleatoria x. Y lo fundamental aquí es que ahora iniciamos afirmando que esta combinación lineal tiene una distribución normal. Y lo que queremos demostrar más bien es que x es una normal p variada mu sigma. Muy bien.
Por hipótesis, entonces, iniciamos diciendo efectivamente la combinación lineal de las componentes de la variable aleatoria x es normal. Muy bien, si lo llevamos a la función generatriz de momentos y nos valemos de la definición de esta función y hacemos el reemplazo correspondiente, tendremos que sería igual a la base de los logaritmos neperianos por el exponente ya conocido. Solo nos estamos basando en la hipótesis. ¿Correcto? Estamos reemplazando los respectivos parámetros especificados en la hipótesis, posición central y la variancia. ¿Correcto? Entonces eso es fácilmente reconocible. Es lo único que he hecho. Pero ahora lo que voy a hacer es, valiéndome de un artificio algebraico, voy a tomar intencionalmente estos términos que están pre y multiplicando, ¿correcto? ¿No es cierto? Y los voy a llevar a la siguiente relación como T asterisco. Entonces fácilmente estamos identificando ahora este nuevo exponente en el término. Perfecto. Si es así, lo llevamos nuevamente a la definición básica de la función generatriz de momentos y tenemos que ha quedado completamente despejado X, ¿correcto? En una función generatriz de momentos. Por lo tanto, decimos que X proviene de una normal, ¿no es cierto? Es claro que estamos deduciendo de esa manera porque hemos visto que la forma funcional de esta función generatriz de momentos corresponde a la de una normal. Muy bien, con eso entonces habremos demostrado la primera propiedad. Muy bien, veamos la propiedad 2. Me dice que si x es una variable aleatoria p por 1 con distribución normal p variada y parámetros media y matriz de covarianzas mu y sigma respectivamente, si y solo si una combinación q de combinaciones lineales de las componentes de x tiene distribución normal multivariada. Vamos a valernos de la propiedad anterior y directamente vamos a hacer la demostración. Para ello, nos valemos de lo siguiente. Si podemos identificar que X es una normal P variada mu sigma, entonces existe un B que es una constante cualquiera, y para esto nos estamos valiendo de la propiedad 1 y de la bicondicionalidad de esa propiedad para decir si y solo si B traspuesta X tiene distribución normal. Efectivamente, porque acabamos de demostrar que es condición necesaria y suficiente si X es normal para que su combinación lineal de las componentes de esta variable aleatoria normal sea también normal. Así que de frente trabajamos con un sí y solo sí. Perfecto. Sí y solo sí, entonces escogeremos un B, de hecho que va a existir un B, siempre y cuando cumpla con las condiciones del producto de matrices y vectores, tal que este B de orden P por 1 sea igual a A traspuesta C, donde A es un vector 1 por Q y C Q por P. Constantes. Todos son constantes porque P es constante. Entonces estamos buscando intencionalmente que cumpla la condición, ¿no es cierto? Bueno, procedemos al producto. Lo que me están pidiendo es un B traspuesta X. Pero si yo reemplazo el B asumido en este cambio de variable, entonces veré yo que ahora tengo A traspuesta CX. Y el CX lo llevo ahora como una variable aleatoria Z y solo me quedo con el A traspuesta premultiplicando. En esta relación, si B traspuesta X es normal, entonces A traspuesta Z también tiene distribución normal. Si y solo si Z, Cx se distribuye como normal. ¿Correcto? Propiedad 1 nuevamente. Y si es así, entonces Z se distribuye como una normal también, con parámetros mu sub z, que se calculan directamente a partir de la transformación lineal Cx, y sigma sub z, que se calcula también de la combinación lineal. Dado que C es una matriz Q por P, la variancia de Z será C, variancia de X, C traspuesta. Correcto. En la propiedad 3 me dice que si X es una variable aleatoria P por 1 con distribución normal, P variada, y parámetros media y matriz de covariancias mu y sigma respectivamente,
si y solo si toda partición de X tiene distribución normal multivariada. De la propiedad 3 tomamos un C Q por P arbitrario, ¿ya? De tal modo que este C va a ser igual a una matriz particionada, digámoslo así, es tal que en su primera partición tengamos una matriz identidad de orden Q y hacia la derecha una partición de puros ceros. Claro, ¿con qué intención? Con la intención de que si yo lo premultiplico a la variable aleatoria X, lo que obtendré será la extracción de su primera componente o su primera partición, perdón, ¿no? Lo que obtendré será su primera partición. Perfecto. Entonces, de acuerdo a las propiedades ya vistas, sabemos que esta nueva variable transformación lineal de X tiene una distribución normal, en este caso Q variada, porque C es Q por P, con parámetros mu sub 1 y matriz variancia covariancia sigma 1, 1, que ustedes lo podrán verificar al pre y post multiplicar por C, queda la primera partición correspondiente a X1. Veamos la definición 1 para analizar las propiedades de independencia de una distribución normal. Si X1 es un vector aleatorio Q1 por 1 y X2 otro vector aleatorio Q2 por 1, independientes, entonces siempre es cierto que la covariancia entre ellos es igual a 0 o una matriz 0 de orden Q1 por Q2. Claro, aquí lo que podemos hacer es identificar una hipótesis, que es X1, X2, dos vectores aleatorios independientes, entonces la covariancia es 0. Esa es una definición y por lo tanto no tiene demostración, lo asumimos como verdadero, ¿correcto? Pero es importante, en todo caso, tener en cuenta el sentido de esta condición, ¿no es cierto? Es una condición necesaria, es decir, X1 y X2 son independientes, es condición necesaria para que su covariancia sea igual a 0. Lo contrario no necesariamente es cierto. Veamos entonces la propiedad 4, que es una propiedad de independencia. Si una variable aleatoria con distribución normal, X, digamos de orden P por 1, se particiona en dos, entonces las particiones X1 y X2 son independientes si y solo si la covariancia es 0. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos un bicondicional, es decir, que en este caso aparentemente estamos contradiciendo la definición. Por un lado, la condición necesaria es cierta, ya lo sabemos, pero la condición suficiente no, y eso es lo que tendríamos que demostrar en este caso. Veamos, para la condición necesaria, la hipótesis sería que X1 y X2, que son particiones de X, que provienen de una variable aleatoria normal p variada, son independientes, ¿correcto? Aquí tengamos en cuenta una pequeña variante muy sutil. X1 y X2 no son dos variables aleatorias cualquiera, independientes, sino que son particiones de una variable aleatoria X que tiene distribución normal. Pequeño detalle. Tesis, la covariancia es 0. Eso es verdadero por definición. Así es que ahí no demostraremos nada, puesto que si X1 y X2 son independientes, entonces su covariancia es 0. Pero sí vale la pena que veamos la condición suficiente. Muy bien, en la condición suficiente tendríamos que la covariancia es igual a 0. Es decir, sabiendo que X1 y X2 son particiones de la variable aleatoria X que tiene distribución normal P variada mu sigma, la covariancia entre ellas es 0, entonces X1 y X2 son independientes. Esto sí vale la pena demostrar, porque acá sí están cambiando las cosas. Muy bien. Covariancia 0 implica que las correspondientes componentes son independientemente distribuidas. Vamos a ver, sea la partición
esta partición Q por 1, la primera partición que le vamos a llamar X super 1, ¿no es cierto? Y una segunda partición, P menos Q, de orden P menos Q, que le llamaremos X2. Perfecto. Tal que las componentes X1, X2 tienen covariancia 0, 2 a 2. Muy bien. Si es así, entonces podemos reconstruir una matriz variancia-covariancia tal que podemos identificar que en esta primera partición de la matriz tenemos sigma 1, 1, que corresponde a la primera partición, ¿no es cierto? Y en esta partición de la matriz tenemos a la matriz variancia-covariancia de la segunda partición. Y en estos bloques tendremos 0, ¿no? Dado que es una hipótesis en este sentido de la demostración. Bueno, siendo así, entonces nosotros procedemos a construir la distribución normal, que también es parte de la hipótesis de esta propiedad, ¿correcto? Tendremos en el exponente que si reemplazamos toda la variable aleatoria x respecto a la media, es decir, las desviaciones, respecto a la media, esta componente de aquí la vamos a transformar o la vamos a expresar de manera extensiva, ¿no? Y su transpuesta, ¿no? Equivalentemente aquí, y realizamos la operación, entonces tendremos que distinguir o recordar, ¿no? Que la inversa de una matriz particionada es igual a la inversa de cada una de sus particiones en la construcción, como se puede ver acá, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hacemos el reemplazo en el exponente, podremos identificar que se van a construir o se van a formar dos sumandos, ¿correcto? Dado la existencia de matrices cero fuera del bloque diagonal principal. Si es así, entonces veremos qué forma toma la distribución normal, ¿no? Reemplazando los valores tendremos la constante de la distribución normal aquí y en el exponente el cálculo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? ¿No? Ahí tendríamos que hacer notar que en la constante de la distribución normal tenemos el determinante de la matriz sigma, que en este caso es una matriz bloque diagonal y que por propiedad de los determinantes sabemos que es igual al producto de los determinantes de estos bloques. Si hacemos nuevamente el reemplazo, veremos que por teoría de exponentes podríamos fácilmente distinguir un primer factor y un segundo factor. Por un simple manejo algebraico, separamos, ¿no es cierto?, este factor teniendo en cuenta que la primera componente tiene orden Q y que la segunda componente es P menos Q medios. Se trabaja simplemente con teoría de exponentes y podemos construir las constantes de manera conveniente. Con el exponente no hay ningún problema porque son una suma simplemente, así que se convierten en producto de bases. Si es así, podemos darnos cuenta que finalmente la función de la distribución de la variable aleatoria x puede descomponerse como el producto de sus dos marginales, ¿no? De cada una de las particiones. Y en consecuencia, por el principio de multiplicación, concluiremos que x1 y x2 son independientes. Muy bien, con eso hemos demostrado la suficiencia. Entonces, para el caso, como una propiedad importante de la distribución normal, diremos que si x1 y x2 son particiones de una variable aleatoria x que tiene distribución normal, son independientes si y solo si la covariancia es cero. Propiedad 5. Si x1 es una variable aleatoria q1 por 1 y x2 una variable aleatoria q2 por 1, independientes y distribuidos cada uno con una distribución normal con sus respectivos parámetros,
Entonces, diremos que la nueva variable x1, x2, que sería en este caso una variable aleatoria aumentada, es normal multivariada. Veamos, tenemos solo como condición necesaria esta propiedad y por lo tanto lo definiremos de esa manera, ¿no? En tal sentido, identificamos como hipótesis x1 con distribución normal, ¿correcto? Y x2 también con distribución normal y sus respectivos parámetros. Además, me dice, además, como hipótesis, se establece que x1 y x2 son independientes. Así, quedaría como tesis que la variable aleatoria aumentada es normal multivariada. Muy bien, procedemos entonces a su demostración en ese sentido. Por hipótesis y de la propiedad 4, sabemos que la distribución normal podría expresarse como un producto de marginales, ¿no es cierto? Acá tenemos la primera marginal de la primera partición y la marginal de la segunda partición, debido a que son normales, ¿no es cierto? Y son independientes. Bueno, si es así, entonces nosotros podemos ahora hacer el proceso inverso de sumar, ¿no es cierto? Sumar estas dos y veremos que aplicando teoría exponentes, bueno, mantenemos la base de los logaritmos neperianos y sumamos los exponentes. Y de forma equivalente, multiplicamos las respectivas constantes normales de cada una de ellas para convertirlo en una nueva constante normal. Aplicando las relaciones algebraicas y las definiciones de determinantes, identificamos la constante de la normal, ¿no es cierto?, que ha derivado directamente de cálculos algebraicos de identidades de la relación anterior y identificamos también del exponente suma, correcto, que proviene de la relación básica de la norma. Entonces, en resumen, hemos realizado el proceso inverso hasta llegar a la construcción de la distribución normal. Con esto estamos demostrando entonces que ese nuevo vector aumentado con las variables aleatorias x1 y x2 normales e independientes, cada uno con distribución normal, es también una normal. Propiedad de independencia 6. Las distribuciones condicionales de las componentes de un vector con distribución normal multivariada son normales. Muy bien, identifiquemos en este caso cómo podemos llevarlo al planteamiento, un planteamiento estructurado con hipótesis y tesis. Muy bien, si me dicen, yo podría reconocer como hipótesis que X es una variable aleatoria p variada con distribución normal y sus parámetros de posición central y de dispersión y consideraría a esta nueva variable, la variable que se menciona, condicional, ¿no es cierto? Es una variable cuya distribución, la propiedad me está diciendo, tiene también distribución normal. Muy bien, procedemos entonces a la demostración. Dado las condiciones de la hipótesis, tenemos aquí la partición de la variable aleatoria x, la partición correspondiente del subvector de medias y la partición de la matriz variancia-covariancia. Además, tenemos como condición que el determinante de sigma 2,2 es mayor que 0 y esto se debe a que vamos a requerir que exista la inversa de la matriz sigma 2,2. Muy bien, hemos también identificado aquí que la media está dada por esta expresión y que la matriz variancia-covariancia está dada también por esta expresión. Nosotros ya sabemos que esta media y variancia pertenecen a una distribución condicional, porque ya lo hemos verificado en su deducción matemática. Sin embargo, aquí veremos cómo a partir de las propiedades podemos también demostrarlo. Para ello, seleccionamos una matriz A arbitraria, como esta, ¿no es cierto? Es una matriz particionada, de tal modo que aquí tengo una partición muy conveniente y además acá tengo otra partición que son ceros, ¿correcto? Eh, esa partición es conveniente porque si yo premultiplico a x menos mu, tendré como resultado, y eso lo pueden ustedes verificar,
este nuevo vector particionado, ¿correcto? En una primera partición tenemos este vector y en la segunda partición se mantiene el vector, se mantiene la segunda partición con desviaciones respecto a la media poblacional. Y además, aplicando las propiedades, dado que X es normal, este producto sigue siendo normal. Por lo tanto, este gran vector aumentado es normal. Tiene distribución conjunta normal. Veamos la matriz varianza-covariancia y ello lo obtenemos premultiplicando y posmultiplicando A de manera conveniente a sigma. Aquí tenemos nosotros la expresión extensiva de ese producto, ¿correcto? Y solo tendríamos que realizar cada producto de manera ordenada, de repente haciendo primero la premultiplicación y finalmente a ese resultado le posmultiplicamos la matriz A traspuesta. ¿Correcto? Como ustedes quieran hacerlo, tenemos que llegar finalmente a este resultado, en donde es una matriz bloque diagonal, ¿correcto? Y se identifica en la primera diagonal una matriz conocida, que para nosotros es la condicional, ¿correcto? Y en esta segunda partición, la matriz sigma 2, 2, correspondiente a la segunda partición. Muy bien. Entonces, como la matriz es bloque diagonal, yo puedo decir que esta partición de la matriz construida A por X menos mu y esta partición, que es la segunda partición de ese producto, son independientes, ¿correcto? Dado que ambos tienen distribución conjunta normal y además la matriz varianza-covarianza es bloque diagonal, ¿no? Haciendo uso de las propiedades ya vistas, podemos concluir que es normal. Pero además, si son independientes, podemos decir que esta función condicional de la primera a la segunda, siendo fija la segunda, es igual a la primera, y esta es una propiedad de las probabilidades, ¿no es cierto?, condicionales. El principio de multiplicación también. Muy bien. Como ya sabemos que esta partición de la variable transformada tiene distribución normal, ¿no?, centrado en 0, ¿no?, como podemos ver. Y además, esta primera partición es una variable aleatoria cuando x2 es fijo, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que x1, y simplemente haciendo un despeje, porque mu1 pasa sumando y todos los componentes de la derecha también, entonces quedaría como una distribución normal con parámetro de media, este término de aquí, y matriz varianza-covarianza, esta estructura también conocida. Bueno, finalmente estamos demostrando que x1, cuando x2 es fijo o fijado, tiene una distribución normal con parámetros conocidos. Muy bien, esta no es más que la distribución condicional de x1 dado x2. En este caso lo hemos demostrado aplicando propiedades. Muchas gracias.